El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: beberéis el cáliz que yo beberé y recibiréis el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: vosotros sabéis que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre vosotros no debe suceder así, al contrario. El que quiera ser grande, que se haga vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Como vemos en el Evangelio, los testigos que nos transmitieron la palabra de Dios nos dicen la verdad acerca de en este caso de los apóstoles, ¿no? Porque no es que disimulan y andaban diciendo: no, es que siempre fueron resantos, ¿no? O siempre... No, fijémonos que acá había una rencilla humana entre ellos, ¿no? Así que, por lo tanto, esto es uno de los argumentos que podemos usar a favor de la veracidad de los textos sagrados, ¿no? Porque si cualquiera mitificaría, ¿ustedes se imaginan, no sé, un partido político que critique a su fundador? Bueno, no, digamos, no lo va a mitificar y va a intentar endulzar las cosas buenas que decía o que hacía, digamos, ¿no? Bueno, eso no ocurre con los evangelios, porque todo lo que dice es verdad, son hechos históricos, hasta una crónica de los relatos sagrados. Bueno, fijémonos que acá está la discusión, primero entre Santiago y Juan. Los otros apóstoles, los otros evangelistas dicen que era la madre de ellos, ¿no? Bueno, para el caso es más o menos lo mismo, detrás estarían estos apóstoles que le piden a nuestro Señor el primer puesto. El primer puesto. ¿Cuántas peleas hay por esto, no? Fíjense, los apóstoles contra los hermanos, que lo querés más que a mí, qué sé yo, digamos, ¿no? O en las parroquias, ni hablar también, digamos, ¿no? Que al fulano sí, y a mí no, bueno, etc. Bueno, pero más allá de analizar este tema, que a veces puede ser quizás más meditado, yo me quiero quedar con otro tema, que se desprende también acá del Evangelio. Y que es, fíjense, Santiago y Juan le hacen a nuestro Señor una petición, que por supuesto que está mal hecha, pero si uno ve todo el Evangelio, incluso cómo siguieron la vida de estos apóstoles, Jesús les aceptó esa petición, pero de otra manera. O sea, ¿a qué quiero apuntar con esto? Nosotros muchas veces, como dice la Escritura, no sabemos orar como nos conviene, como no lo sabían hacer aquí Santiago y Juan. Y sin embargo Dios los escuchó igual, pero de otra manera distinta, porque lo que ellos pedían materialmente estaba mal. Pero ellos quizás no lo sabían. No lo sabían seguro en ese momento, antes de la pasión y antes de la venida del Espíritu Santo.
pero después seguro que lo entendieron, y muy bien. De hecho, lo vemos en su misma vida. ¿A qué apunto con esto? Fijémonos que los apóstoles, como todos los judíos de la época, salvo por supuesto la Santísima Virgen y algún otro, tenían una idea errada acerca del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser una especie de rey político, ¿no? De soberano temporal, no sé, que iba a conquistar a todos, digamos, ¿no? Y entonces, claro, antes que eso ocurriera era mejor pedirle un puestito, digamos, ¿no? Entonces esta era la mentalidad que tenían los apóstoles antes de entender plenamente el misterio pascual de nuestro Señor, ¿no? Entonces eso es lo que pidieron. Esta petición en sí misma está mal, insisto, pero Dios, como verdadero que es el Jesucristo, que es verdadero Dios, entonces Él la cambia, Él la acepta. Y esto también vale para nosotros, porque muchas veces nosotros pedimos cosas que no son lo que Dios quiere para nuestra vida. Y quizás no lo entendemos, ¿no? Qué sé yo, pedimos, no sé, ojalá mi hijo se pudiera estudiar, ojalá mi abuelito se sane, ojalá, no sé, digamos, ¿no? Y pedimos eso, ¿no? Y hacemos una cadena de oración por la salud de un niño y después fallece, y uno dice, ¿y cómo? ¿Y todo eso sirvió o no sirvió? Claro que sí, ¿no? Pero a esto apuntamos, ¿no? A veces Dios nuestro Señor no concede materialmente lo que nosotros imploramos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces ignoramos cuál es la voluntad de Dios en concreto para nosotros aquí y ahora. Entonces la oración siempre está subordinada y sometida a la voluntad de Dios, que Dios ante todo quiere la gloria de Él, por supuesto, porque es el bien absoluto, y después quiere la salvación de las almas. Entonces, a lo mejor lo que nosotros materialmente pedimos no se ordena, por ejemplo, a nuestra salvación eterna. Entonces, por eso Dios a veces no lo concede. Pero Cristo empieza a purificar el pedido de estos apóstoles. Y entonces le hace esta pregunta. Y dice, primero dice, no saben lo que piden, ¿no? Como que lo deja en claro, diciendo lo que dicen está mal, ¿no? Por eso dice, no saben lo que piden. Pero después le dice, ¿pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, dice. Bueno, ellos seguramente no entendían nada de lo que estaban diciendo, ¿no? El cáliz en la Sagrada Escritura es un símbolo de la suerte, ¿no? Pero no de la suerte de tirar la moneda a ver si cae cara o cruz, digamos, ¿no? No, esa suerte no, digamos, ¿no? Es un símbolo de la heredad, de la herencia, ¿no? Entonces, a esto apunta el cáliz, es decir, compartir la misma herencia y la misma heredad, en este caso que el Señor, ¿no? Pero claro, en este caso, Cristo no vino al mundo a ser un rey político, ¿no? Sino que Él vino a padecer y a morir, tomó carne para ofrecer una materia en sacrificio, ¿no? Entonces, compartir la suerte del Señor era decir, morir como Él. Así que el cáliz tiene toda esta connotación de compartir, en este caso, el destino de Cristo, pero también, además, de pasar el trago más amargo, ¿no? Como dice también otro salmo, ¿no? El Señor lo da a beber, su cáliz drogado, hasta las heces, dice literalmente, ¿no? Es decir, hasta lo más difícil, ¿no? Hasta lo más hondo, hasta lo más profundo, digamos, ¿no? Lo más sacrificado, podemos decir, ¿no? Entonces, lo que Cristo le está diciendo acá es, yo voy a morir y ustedes tienen que pasar por mi mismo destino. Nuevamente, quizás ellos no entendieron, pero ellos, con ese corazón tan arrojado que los caracterizaba, de hecho Cristo a Santiago y a Juan los llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, entonces ellos dijeron, podemos, como diciendo, lo vamos a hacer. Esta es la connotación que está en la Santa Misa, ¿no? Por eso en la misa, con el cáliz, ¿no? Se ofrece la sangre de nuestro Señor, ¿no? O sea, que esté el cáliz en la Santa Misa quiere decir el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, nuestro Señor les está diciendo, ustedes compartirán este cáliz, ¿no? O sea, tendrían que pasar por el sufrimiento y la muerte. Y eso es después lo que ocurrió. Porque si ustedes recuerdan, el único martirio de los apóstoles que está narrado en la Sagrada Escritura
es el de Santiago apóstol, este Santiago, ¿no? Llamado el mayor, para distinguirlo del otro, que es el que tiene la carta en la Sagrada Escritura, la carta que se llama católica, las epístolas católicas, ¿no? Así que este Santiago, llamado el mayor, es aquel que fue, cuya muerte alegró a los judíos. El libro de los Hechos, capítulo 12. Su muerte alegró a los judíos. Y después quisieron matar a Pedro. Y entonces el Señor mandó un ángel y Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel, ¿no? Por lo tanto, este apóstol probó el cáliz de Cristo, sufrió como nuestro Señor, derramó su sangre por él, como Cristo derrama su sangre en el Calvario y en el altar de la Santa Misa. Así que el apóstol fue el primer mártir de entre los 12. Así que cumplió su palabra, digamos así, ¿no? Y más aún, él llegó, según la tradición, antes de su martirio, hasta el extremo del mundo, Finisterre, como se le llamaba en su momento, que sería España, digamos, ¿no? Lo que hoy conocemos como España. Allí fue a predicar el Evangelio. Allí se apareció la Virgen en carne mortal, en Zaragoza, y prometió que ese pilar iba a quedar hasta el final del mundo, ¿no? Y este patrocinio del apóstol Santiago sobre España, que después que fue muerto, aquellos varones que él convirtió, lo llevaron de nuevo hacia esa tierra, ese patrocinio se manifestó reiteradas veces, ¿no? Por ejemplo, durante 800 años, casi 800 años, fue la guerra entre los españoles y los musulmanes, ¿no? Y entonces el apóstol se apareció muchas veces, dándole fortaleza a los cristianos, ¿no? De hecho, el grito era Santiago y cierra España. Y de la misma forma, el apóstol se apareció aquí en América, como lo dicen incluso algunos indígenas conversos, como el Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, ¿no? Que se aparecía a los españoles que estaban justamente para animarlos a seguir con la evangelización. Así que el apóstol fue el primero en morir de entre los apóstoles, ¿no? Y además Dios le dio una parte del mundo, podemos decir, ¿no? Y en segundo lugar, el otro apóstol, que es Juan, también hijo del trueno, también el Señor le concedió una gracia especial, ¿no? Porque él compartió el cáliz de Cristo de una manera distinta, ¿no? Él, de hecho, fue fiel y casi no temió la muerte. Según la tradición, estuvo 12 horas sumergido en aceite hirviendo. Pero, dado que el emperador no lo pudo matar, me imagino el miedo que habría tenido el pagano al sacar a una persona de un aceite hirviendo y no poderlo quemar, entonces los mandó desterrar a Patmos, ¿no? Y entonces allí fue cuando escribió el libro del Apocalipsis, ¿no? Y junto con ese libro sagrado, el Evangelio que lleva su nombre y las 3 cartas, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí cómo también este apóstol fue también muy querido por Dios, ¿no? Y como nosotros sabemos que Pedro, por mandato, por disposición divina, hace las veces de Cristo en la tierra y le tocó, podemos decir, el centro del mundo, que eso es Roma, ¿no? Entonces a uno le tocó la izquierda y al otro le tocó la derecha, porque si uno mira de Roma así de frente, a la izquierda le tocó España, a Santiago, ¿no? Y le tocó toda América, digamos así, y a Juan le tocó primero Turquía, ¿no? De hecho, las cartas que escribe de la iglesia del Apocalipsis, ¿no? Son todas las iglesias de Turquía, ¿no? Entonces le tocó la derecha, digamos así, ¿no? Así que entre los dos, digamos, le tocó el mundo entero, ¿no? Uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Aunque según la tradición, después los discípulos de Juan fueron a evangelizar Francia. Y entre los 3, Pedro, Santiago y Juan, representan las 3 virtudes teologales, ¿no? Pedro representa la fe, porque él fue el que hizo la profesión de Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Santiago representa la esperanza, porque la esperanza nos lleva a combatir contra los enemigos de Dios, ¿no? Nos lleva a hacer grandes esfuerzos, como él hizo a llegar primero al lugar más recóndito de la tierra, ¿no? Y por eso no temió la muerte. Y Juan representa la caridad, porque fue el discípulo virgen, el que estuvo al pie de la cruz, ¿no? Y el que reclinó su cabeza sobre el pecho de Cristo, y en ese momento escuchó secretos celestiales, como lo dijo el mismo Juan, lo dijo a Santa Margarita María de Alacoque,
en su aparición del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Así que, por lo tanto, los 3 apóstoles representan las 3 virtudes principales del cristiano. Así que podemos decir, Cristo le concedió lo que pedían, pero de otra manera distinta. No los hizo gobernadores o generales del medio mundo, ¿no? Sino que les dio una potestad espiritual semejante, subordinada por supuesto, a la que Cristo tuvo, ¿no? Cristo es el Rey del mundo y entonces para que Cristo sea Rey del mundo nosotros debemos dejarnos gobernar por estas 3 virtudes, fe, esperanza y caridad, que están representadas en Pedro, Santiago y Juan. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor la gracia de darnos cuenta que la oración siempre es eficaz, que a veces Dios no nos concede materialmente lo que nosotros pedimos porque está, digamos, mezclada de orgullo, de ambición terrena, como en este caso, ¿no? De soberbia o de otras cosas de este mundo que por supuesto que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es muy superior a nuestros pedidos, ¿no? Así que por eso la oración nunca cae en saco roto. Por más que materialmente Dios no nos conceda lo que nosotros pedimos, siempre nos va a dar lo más importante que está en orden a la eterna salvación. De hecho, orar es eso, es elevar la mente a Dios para alabarle y pedirle las cosas convenientes a la eterna salvación, como dice San Juan Damasceno. Así que pidámosle al Señor que nosotros no dejemos nunca de rezar, no dejemos nunca de pedirle las cosas incluso que necesitamos en este mundo, pero que siempre sea como rezaba Cristo el día del huerto de los olivos: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, haciendo referencia también al sufrimiento y a la muerte, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, que de esta forma, aunque materialmente Dios no nos conceda lo que pedimos, sabemos que toda oración se ordena siempre a la salvación eterna. Que la Virgen Santísima, Reina de los Apóstoles, que después, sin duda, gracias a que el Espíritu Santo le abrió el corazón a los 12 discípulos del Señor, ayudó a que ellos comprendieran la voluntad de Dios y la aceptaran para su vida, pidámosle a Nuestra Señora la gracia de que también nosotros veamos con los ojos sobrenaturales, con los ojos del alma. Pidámosle que siempre nuestros deseos se conformen ante toda la voluntad de Dios, no dejemos de pedirle, pero sabiendo que siempre todo está supeditado a la divina providencia que quiere que todos los hombres lleguen a la vida eterna.